Saludos nuevamente. Este es material del curso de ingreso a nivel superior impartido por la Unidad Politécnica de Integración Social, plantel CECIT 14. Les habla su servidor, el profesor José Luis Mata. Este material es relativo a la sesión número 8, elipse, hipérbola y coordenadas polares, correspondientes a los ejercicios de la guía de la página 57 a la página 60. Elipse es el lugar geométrico de un punto P que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, denominados focos, es siempre igual a una constante, a saber, la longitud del eje mayor. Los elementos de la elipse son: eje mayor. Es el segmento de mayor longitud y es en donde se localizan el centro, focos y vértices de la elipse. Tiene por medida 2 veces el parámetro A. Semieje mayor. Es la mitad del eje mayor y tiene por medida el parámetro A. Eje menor. Es el segmento de menor longitud, perpendicular al eje mayor, y tiene por medida 2 veces el parámetro B. Semieje menor. Es la mitad del eje menor y tiene por medida el parámetro B. Si nosotros observamos la figura, se genera un triángulo rectángulo, por lo cual en la elipse se cumple la siguiente expresión. El valor del parámetro C, que es la distancia del centro de la elipse a cualquiera de los focos, es igual a la raíz cuadrada del parámetro A cuadrada menos el parámetro B cuadrada. Los focos son puntos localizados en el eje mayor. Son simétricos entre sí al centro de la elipse. El centro. El centro puede ubicarse en el origen o en las coordenadas h y k. Una medida que por lo general se emplea en la elipse es el valor de la excentricidad, que nos menciona qué tan achatada es nuestra elipse. La excentricidad se calcula como el parámetro C sobre el parámetro A, y siempre resulta un valor menor a 1. Vamos a analizar los casos que pueden presentarse en la elipse, por lo que de la figura anterior tenemos el parámetro A. Es la distancia del centro a uno de los vértices, es decir, la distancia del semieje mayor. Y este parámetro es de mayor valor absoluto que el parámetro B. El parámetro B es la distancia del centro al semieje menor, es decir, en donde la elipse se encuentra achatada. El parámetro B es menor en valor absoluto que el parámetro A. Y por último, el parámetro C, que es la distancia del centro a uno de los focos. Vamos a analizar la forma ordinaria de la elipse, en la cual los datos proporcionados son el parámetro A, es decir, el valor del semieje mayor, el parámetro B, es decir, el valor del semieje menor. Y bueno, si la elipse se encuentra fuera del origen, nos proporcionarán las coordenadas del centro h y k. Tal como se observa en la diapositiva, en la primera expresión, en la forma ordinaria, el parámetro A, el de mayor valor absoluto, se encuentra como denominador de la variable x cuadrada. Esto significa que el eje focal se encuentra en el eje x. De esta forma se ubicarán los focos y los vértices de la elipse. Si el centro de la elipse se encuentra en las coordenadas h y k, implica, tal como se muestra en la expresión hacia la derecha, que los focos y las coordenadas pues se ubicarán fuera del origen y bueno, son las expresiones correspondientes a la tercera columna. Una figura representativa de esta es la que se obtiene en la cuarta columna, donde se tiene una elipse con eje focal sobre el eje X. La primera expresión en el segundo renglón
nos representa la ecuación de la elipse en forma ordinaria, en donde el parámetro A, el de mayor valor absoluto, se encuentra como denominador de la variable y cuadrada, lo cual implica que el eje focal se encuentra sobre el eje Y. Es decir, en el eje Y se situarán tanto los focos y vértices de la elipse. Ahora, si el centro de la elipse se encuentra en las coordenadas H y K, tal como lo muestra la segunda expresión en el segundo renglón, vamos a emplear que las coordenadas tanto de los focos y de los vértices se van a mostrar tal como los muestra el tercer renglón. La figura de la elipse es la mostrada en el cuarto renglón, en la cuarta columna, y bueno, podemos identificar una elipse con eje focal sobre el eje Y. La elipse a su vez se puede representar también como la expresión en su forma general del tipo A por X cuadrada más C por Y cuadrada más D por X más E por Y más F igual con 0. Donde se debe de cumplir la condición que las coeficientes A y C son distintos de 0 y deben ser del mismo signo. Para representar su forma ordinaria, debemos de completar los trinomios cuadrados perfectos en las variables X y Y, de tal forma que obtendremos el centro de la elipse y los valores de los ejes mayor y menor. Para todas las elipses se tiene que cumplir que la excentricidad es la razón o proporción del parámetro C sobre el parámetro A, y este valor siempre debe de ser menor a 1. Ejercicio 36. Calcular la longitud del semieje mayor de la elipse con ecuación 5x cuadrada más 3y cuadrada más 4x más 6y más 1 igual con 0. Para resolver este ejercicio, se deben de completar los trinomios cuadrados perfectos para x y y, de tal forma que nosotros tenemos que expresar la elipse en su forma ordinaria. Por lo tanto, de la expresión original, agrupamos los términos en x, 5x cuadrada más 4x, y agrupamos los términos en y, 3y cuadrada más 6y, igual a menos 1. De tal forma que tenemos que factorizar el coeficiente tanto de x como de y. Bueno, el coeficiente cuadrado. De tal forma que tenemos 5 que multiplica a x cuadrada más 4 quintos de x. Factorizamos ahora para y. 3 como factor común, 3 que multiplica a y cuadrada más 2 veces y igual a menos 1. De tal forma que tenemos que emplear la técnica de completar los trinomios cuadrados perfectos. Por lo tanto, el 5, este coeficiente, pues lo dejamos tal cual fuera de la factorización y completamos el trinomio cuadrado perfecto. Es decir, sacamos la raíz cuadrada de x cuadrada, que es x, se baja el signo tal cual, en este caso es un signo positivo. Luego, la mitad de 4 quintos vienen siendo 2 quintos. Todo eso se eleva al cuadrado. Ahora, como debemos de conservar el valor del trinomio, tenemos que pasar a restarle el término 2 quintos elevado al cuadrado, que en este caso serían 4/25. Pero, como tenemos el coeficiente 5 que está afectando a ese binomio, tenemos que multiplicarlo también por 5. Por eso, en mi expresión aparece menos 5 que multiplica a 4/25. Se hace el siguiente procedimiento para y. 3 es el factor común para toda la expresión en el trinomio de y. Y sacamos raíz cuadrada de y cuadrada es y. La mitad de 2 viene siendo 1. Y todo esto se eleva al cuadrado.
De tal forma que nosotros, de igual forma como hicimos en x, tenemos que restarle, en este caso, un 1 al cuadrado, que viene resultando el término 1, pero multiplicado por el coeficiente que afecta a todo el binomio, que en este caso es el número 3, menos 3. De tal forma que ahora, ya completados los trinomios, obtenemos 5 que multiplica a x más 2 quintos al cuadrado, más 3 que multiplica a y más 1 al cuadrado igual a menos 1 más 20 25avos más 3. Ahora, si nosotros procedemos a sumar menos 1 más 3, resultan ser 2. Por lo que mi expresión puede ser de la forma 5, que es el coeficiente, que multiplica al binomio x más 2 quintos al cuadrado, más 3, que multiplica al binomio y más 1 al cuadrado, es igual a 20 25avos más 2. Yo sé que 2 lo puedo expresar como 50 25avos, de tal forma que yo puedo sumar 20 25avos más 50 25avos nos da 70 25avos. Nosotros podemos simplificar 70 25avos y sacamos quinta de 70, que vienen resultando 14, y quinta de 25, que es 5. Eso va a ser igual a 14 quintos. Un procedimiento que nos ayudará a expresar nuestra elipse, por lo menos para obtener el semieje menor y semieje mayor, es expresar ese coeficiente que acompaña a cada uno de los binomios, en este caso el 5 y el 3. Para que nosotros lo podamos expresar de una forma simplificada, el número 5 que acompaña al binomio lo puedo expresar como un denominador, en este caso como un quinto. Es decir, 5 baja como un quinto. 3 igual, que es el factor que multiplica al binomio y más 1 al cuadrado, lo puedo expresar como denominador como un tercio. Y si ustedes observan este resultado, se sigue cumpliendo la misma ecuación. Si hacemos nosotros la ley del sándwich. Esto es igual a 14 quinceavos. Ok, para poder normalizar la elipse, es decir, igualar a 1, debemos dividir toda esa expresión por 14 quintos. De tal forma que obtendremos x más 2 quintos al cuadrado entre un quinto que multiplica a 14 quintos, más y más 1 al cuadrado entre un tercio que multiplica a 14 quintos igual con 1. Rápidamente nosotros podemos observar que, como en este caso tengo un quinto y un tercio, a simple vista nosotros podemos observar que un tercio es mucho mayor que un quinto. Podemos deducir lo siguiente: el eje mayor se encontrará sobre el eje Y. Al multiplicar un tercio por 14 quintos obtenemos 14 quinceavos, y un quinto por 14 quintos obtendremos 14 25avos. De aquí podemos deducir algo: el semieje mayor se encontrará en 14 quinceavos, dado que es el número más grande, es mucho mayor que 14 25avos. Por lo tanto, para obtener el valor del semieje mayor, vamos a obtener la raíz cuadrada de este número, de tal forma que obtendremos 14 quinceavos. Ejercicio 37. Calcular la excentricidad de la elipse con ecuación 4x cuadrada más y cuadrada más 8x más 2y menos 36 igual con 0. Para resolver este ejercicio, de igual forma, se debe expresar la ecuación de la elipse en forma ordinaria, de tal manera que debemos de completar los trinomios cuadrados perfectos, tanto para x como para y. Por lo tanto, de mi expresión original partimos y obtenemos 4x cuadrada más 8x más y cuadrada más 2y igual a menos 36. De igual forma, obtenemos el factor común para x y y.
En este caso, el factor común para x cuadrada será el número 4, porque es el coeficiente que acompaña al término cuadrático. 4 que va a multiplicar a x cuadrada más 2x. 2x podrá obtener el 8x de mi expresión original. El término y cuadrada más 2y se deja tal cual, dado que en y cuadrada no existe algún coeficiente. Todo eso es igual a 36. De la misma manera que en el ejercicio anterior, se tienen que completar los trinomios cuadrados perfectos. Por lo que, de una vez, el coeficiente es 4, sale afuera del paréntesis y nosotros factorizamos x cuadrada o sacamos la raíz de x cuadrada, que en este caso es x. El coeficiente, perdón, el signo baja tal cual, que es un signo positivo. La mitad de 2 es el número 1. De aquí ya queda completado el binomio y ahora lo que tenemos que hacer es restarle la cantidad del coeficiente 1 elevado al cuadrado, obviamente que multiplicado por el coeficiente 4, es decir, 4 por 1. Esto porque recuerden que tenemos que cancelar ese término para que sea nuestra expresión original. Muy bien. Volvemos a completar el trinomio cuadrado para y. La raíz cuadrada de y cuadrada es y. La mitad de 2 viene resultando 1. Todo esto lo agrupamos en un binomio, y más 1 al cuadrado. Y de igual forma tenemos que restarle el coeficiente 1 elevado al cuadrado para que no se cancele nuestra igualdad. Ok. Podemos expresar el coeficiente de esta forma. 4 que multiplica a x más 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado es igual a 36 más 4 más 1 igual a 41. Lo mismo que en el ejercicio anterior, el coeficiente que acompaña el binomio x más 1 al cuadrado, que es 4, lo podemos expresar como un cuarto. Va a ser una forma mucho más sencilla de simplificar para obtener una expresión de la elipse en forma ordinaria. En el caso de y, pues no existe, no hay ninguno. Por lo tanto, vamos a expresar ahora nuestra elipse en forma ordinaria. Dividimos todos entre 41. Es x más 1 al cuadrado entre un cuarto entre 41. Y más y más 1 al cuadrado entre 41 igual con 1. Esta es la ecuación en forma ordinaria de la elipse. De aquí claramente se observa que 41 es mucho mayor que 41 cuartos, por lo que el semieje mayor viene resultando 41 y el semieje menor es 41 cuartos. Para que yo pueda calcular la excentricidad, debemos de obtener el parámetro C. Para calcular el parámetro C, empleamos la expresión que nos dice que el parámetro C es igual a la raíz cuadrada del parámetro al cuadrado menos el parámetro b elevado al cuadrado. De aquí yo conozco el parámetro al cuadrado y el parámetro b al cuadrado, sustituyo en esa expresión, por lo tanto obtenemos que el parámetro c es igual a la raíz cuadrada de 41 menos 41 cuartos. Podemos simplificar esta expresión de tal manera que podemos expresar 41 en cuartos, que vienen siendo 164 cuartos. Entonces restamos 164 cuartos menos 41 cuartos son 123 cuartos. Por lo tanto, el parámetro C es igual a raíz de 123 entre raíz de 4, que vienen resultando ser 2. Eso es lo que vale el parámetro C. Ahora, como a mí me están pidiendo la excentricidad, sustituimos este valor entre el parámetro A. Es decir, raíz de 123 medios entre raíz de 41. Por ley del sándwich, aplicamos y obtenemos raíz de 123 entre 2 raíz de 41. Ejercicio 38.
calcular la excentricidad de la elipse cuya ecuación es x cuadrada entre 85 más y cuadrada entre 45 igual a 1. Solución. Para resolver este ejercicio, pues ya tengo los parámetros A y el parámetro B, que corresponden a las medidas del eje mayor y el eje menor, por lo que solamente tenemos que calcular el valor del parámetro C. Empleamos la expresión que el parámetro C es igual a la raíz cuadrada del parámetro A al cuadrado menos el parámetro B al cuadrado. Sustituimos los valores y obtenemos el valor del parámetro C, que es igual a la raíz de 85 menos 45, es decir, raíz de 40. La raíz de 40 lo podemos expresar como 4 por 10. Ahora, si aplicamos la raíz a cada término, obtenemos que raíz cuadrada de 4 es el número 2 y me queda 2 raíz de 10, que es el valor del parámetro C. Para calcular la excentricidad solamente tenemos que dividir este parámetro C que acabamos de obtener entre el valor del parámetro A. Por lo tanto, obtendremos 2 sobre raíz de 10 entre raíz de 85. Ese es el valor de la excentricidad. Ejercicio 40. Determinar la ecuación de la elipse con focos en más menos 8,0 y con un vértice en 10,0. Bueno, podemos observar fácilmente que el eje focal se encuentra sobre el eje X y los focos se encuentran en 8 y menos 8. Un vértice se encuentra en 10 y el otro vértice se encuentra en menos 10. Recordando un poco que los valores de los focos están asociados con el parámetro C, podemos determinar fácilmente que el parámetro C vale 8. Y podemos recordar fácilmente que los valores de los vértices están asociados con el parámetro A. De aquí podemos obtener que el parámetro A vale 10. Por lo tanto, tenemos que obtener el parámetro B. De nuestra expresión principal que nos permite obtener el valor del parámetro C de nuestra elipse, obtenemos que al despejar el término o el parámetro B, tendremos b cuadrada es igual a a cuadrada menos c cuadrada, siendo a cuadrada y c cuadrada pues los parámetros que ya conocemos. De esta forma sustituimos y el valor del parámetro b es igual a raíz de 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado, es decir, 100 menos 64 es raíz de 36, resultando que el parámetro b vale 6. Ahora, nosotros tenemos que sustituir en la ecuación de la elipse de la forma x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Por lo tanto, sustituimos y obtenemos x cuadrada entre 100 al cuadrado más y cuadrada entre 6 al cuadrado igual con 1. Obtenemos x cuadrada sobre 100 más y cuadrada entre 36 igual con 1. Para obtener la ecuación de la elipse en forma general, multiplicamos por 900 toda esta expresión y obtenemos 900 entre 100 resultan ser 9, 9x cuadrada, 900 entre 36 resultan ser 25, 25y cuadrada igual a 900. 900 pasa con el otro término del lado izquierdo con signo negativo y obtenemos 9x cuadrada más 25y cuadrada menos 900 igual con 0. Hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de un punto P que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos denominados focos es siempre igual a una constante, a saber, la longitud del eje mayor. Los elementos de la hipérbola. Focos. Son puntos fijos en los que la diferencia de la distancia entre ellos y cualquier punto de la hipérbola es siempre el mismo. El eje focal. Es una línea recta que pasa por los focos y también por los vértices. Eje secundario. Mediatriz del segmento que une los dos focos. Centro.
Es el punto de intersección de los ejes focal y secundario. Distancia focal. Es la distancia de segmento que une los dos focos. Su longitud es 2 veces el parámetro C. Eje mayor. Es el segmento de longitud con valor igual a 2 veces el parámetro A. Eje menor. Es el segmento de longitud que tiene por unidad 2 veces la magnitud del parámetro B. En la hipérbola siempre se cumple que el parámetro C se obtiene como la raíz cuadrada del parámetro A al cuadrado más el parámetro B al cuadrado. Va a existir, igual que en la hipérbola, un término denominado excentricidad. La excentricidad es la razón entre el parámetro C sobre el parámetro A y siempre en la hipérbola es mayor a 1. En las hipérbolas van a existir dos líneas rectas denominadas asíntotas, tal como se observa en la figura. Estas líneas rectas denominadas asíntotas me dicen qué tan cercano se mueve la hipérbola sobre dichas líneas rectas, que jamás las llega a tocar. Y van a tener por pendientes la razón del parámetro B sobre el parámetro A. Son perpendiculares y obviamente una tendrá un signo negativo y una positiva. Vamos a analizar los casos que pueden presentarse en la elipse, recordando que el parámetro A es la distancia del centro a uno de los vértices. Ese parámetro es el que tiene el mayor valor absoluto con relación al parámetro B. El parámetro B es la distancia del centro al semieje menor. Este parámetro es menor en valor absoluto que el parámetro B. Y por último, el parámetro C, que es la distancia del centro a cualquiera de los focos. Como se observa en la diapositiva, en el primer renglón, en la primera expresión, es la ecuación en forma ordinaria de nuestra hipérbola, donde el parámetro A es el de mayor valor absoluto y se encuentra como denominador de la variable x cuadrada, lo cual implica que el eje focal será sobre el eje x, y sobre este eje se situarán los focos y vértices de la hipérbola. Ahora, si el centro de la hipérbola se encuentra en las coordenadas h y k, tal como se observa en la segunda columna, se empleará una expresión de igual forma, donde, las coordenadas de los focos y vértices serán trasladados en ciertas cantidades h y k. En la tercera columna nosotros podemos observar cómo podemos determinar los focos y los vértices de nuestra hipérbola, y en la cuarta columna se observa una gráfica respectiva de esta hipérbola. Es importante observar que la hipérbola abrirá del lado derecho y del lado izquierdo, siempre de forma opuesta, es decir, serán de forma lateral. En el segundo renglón, en la primera fórmula, podemos observar que el parámetro A, que es el de mayor valor absoluto, se encuentra como denominador de la variable y cuadrada, lo cual significa que el eje focal será el eje de las y. Sobre este eje se situarán tanto los focos y vértices de nuestra hipérbola. De igual forma, como en el caso anterior, si la hipérbola se encuentra en un centro con coordenadas h y k, se emplearán las fórmulas del renglón número 2, donde se mostrará tanto el centro como el eje mayor y el eje menor. En el tercer renglón nosotros podemos observar cómo van a estar distribuidos tanto el foco y vértice para este caso. Obsérvese que a diferencia del caso anterior, donde se modifican los valores es en los valores de las ordenadas, es decir, todos los valores que afectan sobre el eje Y. Bueno, la figura que se encuentra en la esquina inferior se observa una hipérbola con estas características, es decir, con eje focal sobre el eje de las Y, y la hipérbola
abrirá tanto hacia arriba como hacia abajo, es decir, tendrá dos brazos por donde se abra la hipérbola. Y bueno, en ambos casos de la hipérbola se mostrarán líneas rectas que se denominan asíntotas, que tendrán por pendiente el coeficiente del parámetro B sobre el parámetro A. Son estas líneas rectas denominadas asíntotas que delimitarán hasta dónde llega a afectarse o hasta dónde llega a prolongarse nuestra hipérbola. La hipérbola se puede representar también con la expresión en su forma general del tipo más menos ax cuadrada menos más cy cuadrada más dx más cy más f igual con 0. Aquí es de vital importancia que los coeficientes a y c son distintos de 0 y deben de ser de signos opuestos, de tal manera que podemos representar en su forma ordinaria la hipérbola, completando los trinomios cuadrados perfectos para las variables en x y y. Por lo que nosotros vamos a obtener las expresiones x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrada. Esto para representar una hipérbola con eje focal sobre el eje x, o una expresión de la forma y menos k cuadrada sobre a cuadrada menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1, para representar una hipérbola con eje focal sobre el eje y. Debemos de recordar en ambos casos que la excentricidad es la razón del parámetro c sobre el parámetro a, y este siempre tiene que ser mayor a 1. Ejercicio 42. Elegir el centro de la hipérbola que tiene la siguiente ecuación: 9x cuadrada menos 4y cuadrada más 36x más 48y menos 144 igual con 0. De igual forma como lo resolvimos para la elipse, debemos de completar los trinomios cuadrados perfectos para x y para y. Por lo tanto, de nuestra expresión original, agrupamos los términos en x y los términos en y. Tenemos 9x cuadrada más 36x menos 4y más 48y igual a 144. De aquí factorizamos y obtenemos como coeficiente principal para x cuadrada el número 9. 9 va a ser factor común. 9 va a multiplicar a x cuadrada más 4x. 4 para obtener los 36. Para la expresión en y cuadrada, el factor común que vamos a ocupar es el número 4. Y entonces tomamos el signo también, menos 4. De tal forma que factorizando obtenemos menos 4 que multiplica y cuadrada menos 12 veces y. El signo menos es porque arriba tenemos un 48y que es positivo y menos por menos resulta ser más. De igual forma ahora completamos los trinomios cuadrados perfectos. 9 que multiplica a, sacamos la raíz cuadrada de x cuadrada, que en este caso es x, la mitad de 4 que viene resultando 2 y todo esto lo elevamos al cuadrado. Aquí ya tenemos el primer binomio. ¿Qué debemos de eliminar o qué debemos de cancelar? El término 2 al cuadrado, obviamente que tiene que ser multiplicado por el coeficiente 9. Es decir, tenemos que restarle menos 9 que multiplica 2 al cuadrado para este binomio. En el caso para y, obtenemos la raíz cuadrada de y cuadrada que viene resultando y, bajamos el signo tal cual, la mitad de 12 vienen resultando 6. Tengo y menos 6 elevado al cuadrado. Ese es el binomio que tenemos para y. Todo esto multiplicado por un menos 4. De igual forma tenemos que cancelar ese término. Por lo tanto, tenemos que restarle el término del coeficiente, que en este caso es 6 elevado al cuadrado, y multiplicarlo por el coeficiente que afecta al binomio de y, que en este caso viene resultando 4. Es decir, le tenemos que restar menos 4 que multiplica a 6 al cuadrado. Y todo eso es igual a 144.
Realizamos operaciones y obtenemos menos 9 por 2 al cuadrado, vienen resultando 144. Y menos 4 por 6 al cuadrado. 6 al cuadrado son 36 y 36. Vienen resultando 36 y 6 al cuadrado son 36 y 36 por 4 son 144. Ok, de tal forma que obtenemos 9 que multiplica a x más 2 al cuadrado menos 4 que multiplica a y menos 6 al cuadrado, y esto es igual a 36 más 144 más 144, y todo esto viene resultando en 324. De igual forma como procedimos a hacer en la elipse, ese 9 y ese 4 lo pasamos como denominador como un noveno y un cuarto. Esta es la forma mucho más sencilla de poder racionalizar estos dos coeficientes. Y dividimos ahora todo entre 324 y obtenemos un noveno que multiplica a 324 y un cuarto que multiplica a 324 como denominadores. Y bueno, 324 entre 9 nos da 36 y 324 entre 4 nos da 81. Bueno, el centro viene dado por los términos que nosotros obtuvimos al completar los binomios y los trinomios, y obtenemos que el centro, en este caso es más 2, baja la coordenada con el signo de menos 2, y tengo un menos 6 para las ordenadas, baja la ordenada con signo positivo con 6. El centro se encuentra en menos 2,6. Ejercicio 42. Un punto se ubica sobre una de las ramas de la hipérbola. Si la diferencia de sus distancias a los focos es de 20 unidades, calcular la distancia que separa a los vértices de la hipérbola. Bueno, para resolver este ejercicio lo que tenemos que aplicar pues es propiamente la definición de la hipérbola, que nos dice que la diferencia de los focos a cualquier punto de la hipérbola es igual a 2 veces la distancia entre los vértices. Y pues técnicamente la definición pues nos está dando la respuesta. Pues de la definición nos menciona que la diferencia de las distancias a sus focos es de 20 unidades, siendo A la distancia del centro a cada uno de los vértices, por lo que la diferencia entre sus vértices pues es de 20. Y así de sencillito es este ejercicio. Ejercicio 46. Determinar el valor de la diferencia de la distancia entre los puntos de una hipérbola con centro en el origen y sus focos, si se sabe que uno de sus vértices tiene por coordenadas 0,8. Nuevamente para este ejercicio tenemos que aplicar la definición de hipérbola, que nos dice que la diferencia de las distancias de los focos a uno de los puntos es igual a 2 veces la distancia entre los vértices. Me están dando el valor de la coordenada de un vértice, que es 0,8, que en este caso podemos afirmar que es una hipérbola, con eje focal sobre el eje Y. Por lo tanto, pues la diferencia tiene que ser 2 veces esa distancia. 2 por 8 resultan ser 16. La pregunta 47 nos dice: ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos en el plano? De tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es constante. Recuerden, en el caso de la hipérbola, siempre la diferencia nos va a indicar que se trata de hipérbola. Y si nosotros hablamos que su suma, vendría siendo el caso de una elipse. Entonces es muy importante la palabra aquí, diferencia o resta, para que nosotros podamos identificar correctamente el lugar geométrico. Coordenadas polares y rectangulares. En geometría analítica se emplean coordenadas polares para representar un radiovector de magnitud r con un cierto ángulo de inclinación θ. De tal manera que este concepto es muy parecido al de un vector, como se analiza en física.
de tal forma que existirá una relación de ese punto a partir de un radiovector y su respectiva representación en coordenadas rectangulares. De tal forma que un punto en coordenadas rectangulares tiene por abscisa y ordenada los puntos x, y, mientras que en coordenadas polares la representación es el valor del radiovector y el ángulo de inclinación. Va a existir una cierta relación de transformación entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares. Si a mí me dieran el valor del radiovector y el ángulo de inclinación, podemos obtener las coordenadas rectangulares a partir de la relación que el valor de la abscisa, de la variable x, es igual al radiovector por el coseno del ángulo y el valor de la ordenada, es decir, la variable y, es igual al valor del radiovector por el seno de dicho ángulo. Caso contrario, si yo quisiera obtener el valor del radiovector, se obtiene como el valor o la magnitud del punto x cuadrada más y cuadrada, es decir, la magnitud del radiovector. Y el ángulo se obtiene como tangente a la menos 1, obviamente que el valor de la ordenada sobre la abscisa. Ejercicio 48. Determinar la ecuación de la circunferencia con centro en el punto 2, 1 y radio 4 en coordenadas polares. Para resolver este ejercicio tenemos que escribir la ecuación de la circunferencia en forma ordinaria, considerando el punto y el valor del radio mostrados. En este caso, al sustituir en la ecuación en forma ordinaria, obtenemos x menos 2 al cuadrado, x menos 2, todo eso elevado al cuadrado, más y menos 1, todo eso elevado al cuadrado, igual a 4 al cuadrado. Si nosotros desarrollamos los binomios tanto para x como para y, obtendremos x cuadrada menos 4x más 4, más y cuadrada menos 2y más 1, igual a 4 al cuadrado. Agrupamos términos y obtenemos x cuadrada más y cuadrada menos 4x menos 2y, más 4 más 1 menos 4 al cuadrado. Viene resultando x cuadrada más y cuadrada menos 4x menos 2y menos 11 igual con 0. Ahora tenemos que sustituir los valores con su correspondiente transformación, recordando que x es igual a r por el coseno del ángulo y y es igual a r por el seno del ángulo. Recordando a su vez que r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Por lo tanto, los términos que se marcan ahí en la línea roja, x cuadrado más y cuadrada, viene resultando ser el radio al cuadrado. Sustituyo el menos 4 por lo que vale x, que es r coseno del ángulo, y menos 2 por lo que vale y, que es r seno del ángulo menos 11. Sustituyendo en esa expresión, obtenemos r cuadrada menos 4r coseno de teta menos 2r seno de teta menos 11. Bueno, si hay alguna duda relativa a los temas, pues pueden escribírmelo en los comentarios o enviarme un correo. Y bueno, les deseo que pasen un feliz día y que sigan estudiando. Gracias.